Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video continuamos ya la última parte del capítulo número 4, Comunicación y Aprendizaje, la complejidad de la experiencia escolar, del libro El ABC de la tarea docente, currículum y enseñanza de los autores Silvina Gibbs y Mariano Palamidesi. ¿Qué es lo que vamos a ver en este video? Primero, para pensar la enseñanza, que es la última parte donde ellos realizan como una pequeña síntesis englobando los temas tratados, y luego les preparé un resumen de todo el capítulo contemplando que es muy extenso y toma muchos temas importantes. Bien, comenzamos entonces el apartado que siempre se los coloco para que ustedes lo puedan buscar en el libro para pensar la enseñanza. Y acá lo primero que va a decir es, la enseñanza es una actividad práctica que se propone dar forma a las experiencias educativas para orientar las influencias que se ejercen sobre los alumnos. Acá lo que está tomando, englobando, son las características del aprendizaje escolar, que tiene ciertos parámetros que regulan esa enseñanza, ¿sí? Bien. Por otro lado, va a tomar, el aprendizaje se produce en la comunicación y hay diversos niveles de comunicación y de aprendizaje. Una oficial, es decir, los exámenes, y la otra paralela o extraoficial, que son las relaciones afectivas o también las interacciones que se producen dentro del aula y dentro de la institución escolar. Bien, ahora, como les decía, vamos a ver el resumen, que se los he preparado en un mapa conceptual de cada uno de los temas más importantes que toca. El primero es la comunicación. Dentro de este tema, los problemas de la comunicación. Y otro tema muy interesante es los metamensajes. Es decir, meta significa más allá. Muchas veces lo implícito en un mensaje, el tono de voz, el gesto, la actitud con la que hablo, eso va a modificar, ¿sí?, el mensaje que estoy dando. Bien, próximo tema que toman es qué es el aprendizaje. Y dentro de este, lo primero es la definición que dan. Sin embargo, a esta definición se realizan aclaraciones, es como que desmenuzan toda la definición. Próximo tema es teorías sobre el aprendizaje. Y es uno de los temas más importantes que se toman en este mensaje, en este capítulo. ¿Por qué? Porque ella las divide en dos. Por un lado, las asociacionistas, que, como dice la palabra, son de asociación, es decir, estímulo, respuesta, estímulo, refuerzo. Estamos hablando del modelo conductivista, ¿sí? Por el otro lado, va a tomar las teorías mediacionales, es decir, todas las que hablan de mediación en la construcción del aprendizaje. Si quieren ampliar, recuerden que estas dos las van a encontrar con diferentes autores, que ahora se los coloco, en el canal Aprendemos de Todo. Bien, dijimos, las teorías asociacionistas, donde podemos encontrar a Pavlov, Skinner, entre otros. Y luego tenemos las teorías mediacionales. Esto es para que lo recuerden, habla de asociación, y mediacionales habla de mediación. Recuerden que estas teorías, como la de Vygotsky, toma la mediación en la zona de desarrollo próximo, también habla del andamiaje, etc. También encontramos a Ausubel con la teoría del aprendizaje significativo y a Piaget, que ya es más cognitivista, pero también habla de esa construcción en interacción con el objeto.
Bien, próximo tema que les decía recién, que son las características del aprendizaje escolar. La primera es, el aprendizaje escolar es un aprendizaje institucionalizado y regulado. El aprendizaje escolar es un aprendizaje institucionalizado y regulado. La segunda característica dice, el aprendizaje escolar es un aprendizaje descontextualizado. Es un aprendizaje descontextualizado. La tercera, el aprendizaje escolar se realiza en grupo o clase. Que va a hablar de las características de ese grupo. Por otro lado, el aprendizaje escolar se produce en una compleja red de comunicación, negociación e intercambio. Se realiza en una compleja red de comunicación, negociación e intercambio. Vamos a ver la quinta característica. Dice lo siguiente. El aprendizaje escolar supone distintos niveles de intercambio. Y acá hablamos de lo que les describí recién, los niveles de esa, no solo de intercambio, sino de la comunicación que se va a dar. El aprendizaje se realiza en distintos niveles de intercambio. Y nombra el primer nivel, que es el intrapersonal. Habla de lo que interioriza el sujeto de aprendizaje, ¿sí? El segundo nivel es el interpersonal, que se refiere al intercambio con otros. Recuerden que en el canal los tienen desarrollado cada uno de estos temas, ¿sí? El último nivel es el nivel grupal, que se refiere a las normas, pautas de interpretación y actuación que se realiza en la escuela. La sexta característica. El aprendizaje está regulado por las necesidades de supervivencia, la evaluación y el control. El aprendizaje escolar está regulado por las necesidades de supervivencia, la evaluación y el control. Y la última característica dice lo siguiente: el aprendizaje escolar está regulado por las tareas, por las formas de participación que el docente y la escuela proponen. Acá hablamos no solo de lo que es el currículo, sino también de lo que es el proyecto educativo institucional, el PEI, que va a dar esos parámetros, esos modelos pedagógicos para enseñar. El aprendizaje escolar está regulado por las tareas y por las formas de participación que el docente y la escuela propone.
Bien, con esto doy por finalizado el capítulo número 4. Voy a estar subiendo también el capítulo número 5 de este libro. Si te gustó el video, regálame un me gusta, suscríbete y comparte. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. También puedes contactarnos por nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com. Desde ya, muchas gracias. Adiós.